Lo que he dicho, bienvenidos a todos y esto, que estamos grabando, como habéis oído. Bienvenido a esta sesión especial de la RIA, que va sobre Panic 4K, por su upgrade del detector, que es de 4000 por 4000 píxeles. Y como anunciábamos en la sesión, hoy vamos a presentar las herramientas de software de las que dispone el instrumento. Primero Ana de Guijarro, por parte de Calar Alto, que nos va a dar una visión general del instrumento. Luego Bianac, por parte del Max Planck Institute for Astronomy, de astronomía, que nos va a dar una visión general del software de bajo nivel de control de la cámara, el GIRS, ya lo habréis visto en el programa. Y tras ello vamos a tener el privilegio de asistir a la explicación de tres paquetes de software muy útiles durante la observación, como es la Observation Tool con Antonio. Antonio, saluda. Y el Quick Look con José Miguel. Y el PAPI, que es el Panic Pipeline, también José Miguel, que son los creadores de esos paquetes. Y me gustaría presentar muy brevemente entonces al equipo. Como he dicho, yo, el burro primero, yo soy Conchi Cárdenas, yo soy la que ha diseñado la óptica de esta cámara y he puesto mucho tiempo de mi tiempo de vida en que esta cámara salga adelante, no solamente en el diseño, sino en el posterior assembly, la integración y verificación de la cámara. Y bueno, y ahora en esta fase con la mejora del detector, pues también estamos invirtiendo cierto tiempo. Ana, que es nuestra conexión con Calar Alto y la que sin ella no podríamos seguir para adelante con este 4K y ponerlo disponible para todo el mundo, para toda la comunidad. Astrónoma soporte en Calar Alto y muchas más cosas. Y Bianac, que es nuestra especialista en el Max Plan de detectores. Y lo mismo, sin ella no podríamos estar sacando esto para adelante. Y Antonio, creador del OT, José Miguel, creador del Quick Look y de Papi. Y ya está. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias a la RIA y en particular a Begoña por ofrecernos esta plataforma tan estupenda de difusión. Y, y bueno, bienvenido. No quiero extenderme más, yo creo que ya tengo 3 minutos. Eh, le doy la palabra a Ana, que empieza ya. Pero que que sea ameno. Cualquier cosa que queráis preguntar, levantar la mano, yo estaré atenta para la palabra, por si queréis preguntar, lo que vosotros vayáis viendo. ¿Vale? Muchas gracias. Ana. Perfecto, muy bien. Estoy ya compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ujú. Perfecto. Muteo a todo el mundo y te doy a ti, Ana. Yes, entonces tú puedes ya hablar, Ana. Te tienes que... Perfecto, muy Ya. bien. Muchísimas gracias. Voy a poner yo también mi cronómetro, que yo me enrollo y quiero hacerlo en 15 minutos también. Bueno, pues nada, como siempre hay que empezar dando las gracias, aunque ya las has dado tú, pero yo también las regracias. Gracias a la RIA, como siempre, el apoyo que siempre nos da. Muchísimas gracias, Begoña, por estar siempre ahí, apoyándonos para estos inventos y estas cosas que nos van surgiendo. Muchísimas gracias a todos los primeros observadores de esta cámara, de Panic 4K, por vuestro interés en esta cámara y en nuestro observatorio de Calar Alto. Así que sois 5 los equipos que pasaron el CAT, así que muchísimas gracias y nada, bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Gracias a los profesores de esta sesión que nos hemos inventado también, pues como siempre, jolines, por compartir todo vuestro conocimiento de esta manera tan altruista y esa dedicación que le tenéis a este instrumento. Muchísimas gracias. Y a todos los presentes también, pues nada, por querer compartir estos momentos, estas horitas con nosotros y
que os quede claro que el objetivo de estas sesiones, no sé cómo van a salir, pero el objetivo siempre es aprender y mejorar. O sea, que eso, que lo tengáis claro, que es el eslogan de estas sesiones. Muchas gracias a todos. Bueno, y comenzamos. Panic es el... siento hay gente que sí, inglés hablante. Las transparencias están todas en inglés, pero nosotros hemos decidido hacer las sesiones en castellano, pero cualquier cosa, pues bueno, nos podéis interrumpir en inglés y contestaremos también en inglés, ¿de acuerdo? PANI, que es nuestra Panoramic Near Infrared Camera del Observatorio de Calar Alto y por ahora es además la primera de 4000 por 4000 en infrarrojo cercano que mira el cielo europeo. O sea que, bueno, pues una cosa que nos enorgullece bastante. El equipo de Panic lo ha presentado ya Conchi. Es un proyecto que ha sido bastante tedioso, ha sido muy largo. Por lo tanto, el personal que ha participado en este proyecto es bastante, somos bastantes los que hemos estado ahí con Panic, incluso hay algunos que ya no están entre nosotros, desgraciadamente, pero voy a presentar simplemente aquí el equipo del último empujón, por así decirlo, de la cámara Panic, la 4000 por 4000. Pues son estos que están aquí y de todos estos, pues voy a presentar un poquito a los que van a participar en esta sesión. Conchi ha sido el burro, ha sido la primera, pero ahora yo voy a ser el reburro también, porque me presento yo la primera, porque voy a empezar yo, tengo el privilegio de empezar las sesiones hablando de, bueno, pues una visión general de lo que es el observatorio y de lo que es la cámara Panic. Luego pasará a hablar Bianac, que hablará de GIRS, que es el software de adquisición de datos en el infrarrojo. Diana Naranjo de la MPI de Alemania. Después pasará a hablar Antonio García, de Segura del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que nos presentará su maravillosa Observing Tool, que es el paquete, el software para hacer las macros, como yo lo llamo, las macros de observación. Y por último, pues hablará José Miguel Ibáñez, también del IAA, de la eficiente y genial Quick Look y Pipeline, que se llama PAPI, y él es el papi de papi, así que vamos a aprovecharnos que el lujo que tenemos de tener aquí a los propios creadores de los programas para preguntarles todo lo que queráis saber con toda la confianza y sin ninguna vergüenza. Eh, esta transparencia es la obligatoria que hay que poner siempre porque siempre pues, a todas estas instituciones que son tanto españolas como alemanas hay que darle las gracias, así que gracias a todas ellas por estar ahí, apoyarnos, dar la pasta y seguir empujándonos a hacer, a hacer las cosas y seguir creando instrumentación para el observatorio. Este es mi observatorio, el Observatorio de Calar Alto, que supongo que todos conocéis, pero para los que no, aquí os lo presento. El Observatorio de Calar Alto está en Almería, que está al sur de España, a una altitud de 2168 metros. En esta vista aérea podéis ver las cúpulas que tenemos en el observatorio. En primer plano está nuestra catedral, que alberga el telescopio más grande todavía con el espejo más grande de la Europa continental. Un telescopio que el espejo tiene un diámetro de 3,5 metros y así le llamamos, el telescopio 3,5 metros. No le ponemos nombres chulos allí como tenéis en Canarias, el Newton, el Captain, nosotros le llamamos 3,5 metros al telescopio. Un poco más al norte tenemos el telescopio de 2,2 metros, porque el diámetro del espejo es ese, de 2,2 metros, y ahí es donde ahora mismo está alojado el instrumento PANIC. Al oeste, un poco a la izquierda, tenemos nuestro telescopio Peque, el de 1,23 metros, que es el que más se utiliza en modo remoto. Los observadores se conectan y hacen las observaciones nocturnas en modo remoto. Los otros dos, 2,2 y 3,5 metros, casi siempre es en modo de servicios, es decir, que somos los astrónomos que trabajamos en el Observatorio de Calar Alto los que hacemos las observaciones, o también en modo visitante. Todos los astrónomos son bienvenidos para hacer las observaciones en modo visitante. Y por último tenemos nuestra cámara Smith, que es una cámara de gran campo, con un espejo con un diámetro, una apertura de 0,8 metros. Y con este estamos dentro del proyecto de la ESA de defensa planetaria, que está muy chulo en búsqueda de posibles asteroides o cacharricos que sean peligrosos para la Tierra.
Panic, nuestra gran cámara infrarroja, tiene una historia muy larga. Me encantaría que quedáramos en algún sitio con una cerveza y habláramos de esto, porque la verdad es que es muy interesante toda su historia, pero yo voy a intentar hacerlo en un minuto. Es una cámara que fue diseñada tanto para ponerla en el 2,2 como en el 3,5 metros, ¿vale? La primera luz fue en noviembre del 2014, hace ya algún tiempo, y estuvo funcionando muy bien hasta 2018 con buena calidad y buenos resultados. Se obtuvieron también bastantes resultados científicos con bastantes artículos muy buenos, pero era una cámara que estaba compuesta por 4 detectores de 2000 por 2000 y 2 de ellos tenían mucha degradación. Incluso había uno en el que bueno, la cantidad de píxeles calientes y píxeles malos era tal que era inservible. Entonces realmente no era una cámara de gran campo, porque realmente utilizamos al final una de 2000 por 2000, una de los detectores. Entonces se decidió al final, en agosto de 2018, que Pani viajara de vuelta a la MPI, a Alemania, para ser reacondicionado. ¿Con qué? Pues con lo más grande que se pudo hacer en ese momento, que fue pues, comprar un nuevo sensor, 4000 por 4000, Huawei 4RG. Ese ya sí sería entero monolítico, ¿vale? Y bueno, pues por supuesto, todo esto llevó a que hubo que hacer una nueva montura para el detector, adaptar el control de los datos de adquisición, de la electrónica, el readout. Entonces, bueno, pues todas esas cosas se hicieron en Alemania y Panic volvió a Calar Alto en octubre de 2022. Bueno, pues recordad, pandemia, en fin, toda esta historia. Ya os digo que la historia es muy larga, pero bueno, comisionamos al final el instrumento Panic solamente en el 2,2 metros, sobre todo en el año 2024, y ya en 2025 pues lo hemos puesto al servicio de los observadores, y este es nuestro primer semestre, el segundo semestre del 2025. Y esta es nuestra cámara Panic. Con este nuevo detector, con este nuevo sensor de 4000 por 4000, llegamos a tener un campo muy grande de 26 por 26 minutos de arco, con una escala de píxel de 0,37 segundos de arco por píxel, porque el tamaño de píxel del detector son 15 micras. Por supuesto, estamos en el rango del infrarrojo cercano. Estamos entre los 0,8 micras y las 2,5 micras. Cualquier información que queráis obtener, pues bueno, ya está en nuestra página web, en Calar Alto, ponéis Panic y ya tenéis ahí toda la información. Si veis que hay algo que no está bien, como ya sabéis que estamos como un poco testeando todo, nos lo decís con toda la confianza y lo modificamos, ¿vale? El rango de filtros, el paquete de filtros que tenemos ahora mismo, tenemos 5 filtros, los típicos de infrarrojo, de banda ancha, que son el Z, Y, J, H y KS, que ajustan perfectamente pues, con la transmisión atmosférica que tenemos en Calar Alto, en el infrarrojo cercano, que es esa línea amarilla que veis en esta gráfica. Y también tenemos 2 filtros estrechos que están dentro de la banda del KS, que son el H2 y el bracket gamma. Deciros que Panic tiene posiciones vacías en la rueda de filtro, tenemos 8, entonces, bueno, pues si alguien en algún proyecto pues quiere poner algún otro filtro que le interese para su ciencia, pues estamos totalmente abiertos a ese proyecto y pues pedimos que se ponga en contacto con nuestra Super Conchi, que como ya la habéis visto, ya la conocéis, es nuestra ingeniera óptica de sistemas y además, bueno, pues es la gestora de este proyecto de Panic 4K. Eh, el detector, este nuevo detector, del que también si queréis cualquier pregunta está en la página web, o si no, preguntarle a Vianás, que va a hablar en breve en cuanto yo me calle. El detector tiene una cosmética y unas características bastante buenas que hemos comprobado en el commissioning. Tenemos una corriente de oscuridad muy baja, tenemos un rango de linealidad por debajo del 1% que va entre las 3000 cuentas y las 27.000 cuentas. Sí, tenemos una cross-talk, hay un cross-talk tanto de píxel como de canal, pero bueno, es conocido y luego se puede conseguir reducir con la pipeline. Tenemos una persistencia también, bueno, pero ya veis ahí el porcentaje. Lo que sí recomendamos es, como siempre, que no se procure no saturar mucho el detector, y si se llega a saturar por algún fallo de, bueno, pues un skyflight muy brillante o algo así, pues habría que hacer
tomar un DART de unos 5 o 10 minutos para evitar que luego se quede esa persistencia. Estas son las imágenes tan bonitas que hemos tenido un montón, gracias a Sara Muñoz Torres, que es parte del equipo Panic. Hemos tenido unas imágenes ya muy bonitas que demuestran pues eso, la capacidad que tiene este instrumento. La galaxia de NGC 891 y esto es un remanente de supernova. Paso ahora en los 5 minutillos que me quedan de mi tiempo a presentaros brevemente de qué va el resto de la sesión y es enseñaros los paquetes que tenemos para reducir y para tratar, por ejemplo, con las observaciones. Pero antes quiero hacer hincapié en una cosa que supongo que todos los que estáis en el mundo del infrarrojo cercano sabéis, pero para los que no, que se están introduciendo en este mundo, para mí observar en infrarrojo cercano es un poco mágico y es un poco diferente al visible. Hay que tener en cuenta que el cielo, aunque lo veamos azul, el cielo es muy brillante en rojo, en el infrarrojo. Es muy brillante, un poco puñetero porque es variable y presenta estructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que hacer nuestras observaciones, ¿vale? Pensando siempre que no podemos estar más de 60 segundos en una misma posición, porque el cielo si no satura, empiezan a coger cuentas y llegamos enseguida a la saturación. Entonces, como máximo, estos son consejos, luego ya cada uno, pero como máximo en una posición solamente podemos estar 60 segundos en total, ¿vale? Y luego pues tenemos que ir moviendo, ¿no? Hacer un patrón de Dícer que se llama, ¿no? Moviendo el telescopio. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las observaciones. Tengo aquí un ejemplo de NGC 891 en el filtro KS, 55 segundos de tiempo en total, fueron 5 exposiciones de 11 segundos añadidas, sumadas, y fijaros que en la primera imagen prácticamente no vemos la galaxia. Entonces nos tuvimos que coger un cielo a unos 23 minutos de arco, eh, que lo presento ahí también, y fijaros, se hace la magia, restamos una imagen menos la otra y vemos realmente la galaxia y las estrellas que están alrededor. Si no es que no las vemos porque el fondo es muy alto. Tened eso siempre en cuenta cuando hagáis las observaciones y la reducción, ¿vale? Entonces, pues no os preocupéis porque tenemos unos fantásticos paquetes, unos programas. Ahora mismo va a presentar Bianac GIRS, que es el Generic Infrared Software, que es la toma de datos, donde es el típico interface, la WI donde se mete el tiempo de exposición, se mete las repeticiones, podemos leer, salvar, tenemos una pequeña WI para los filtros, una pequeña WI también para ver el Real Display, vamos viendo las imágenes conforme van saliendo, ¿de acuerdo? Pero como digo, hablará ahora Bianac de todo eso. Tenemos una fantástica, maravillosa Observing Tool, un software para hacer esas observaciones que en principio podrían parecer muy complicadas. Tú haces Dícer, un tiempo de exposición de 60 segundos, pero con este software, si lo queréis utilizar, sino que cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros lo ofrecemos y este software es fantástico porque con esto vosotros metéis pues eso, el instrumento setup, qué filtros queréis, el target, el tiempo de exposición y bueno, donde se salvan los datos, todo, y con esto podemos hacer las observaciones de foco, de flat, de darks, de ciencia, le da a ejecutar y ya se hace de manera automática. Súper sencillo. Y el software es muy, muy intuitivo, aunque en principio lo veis así y decís, madre mía, es muy intuitivo y ahora lo va a explicar Antonio. ¿Vale? Solamente recargar dos cosas. Con este software se pueden hacer patrones de díceres dependiendo de qué proyecto tengáis de observación, si es un proyecto de objetos puntuales o un objeto extenso, entonces tenéis un montón de patrones de díceres específicos para el proyecto que tengáis. Ahora los presentará Antonio. Y una cosa que también es muy chula es que la posibilidad de hacer subwindows. También se puede hacer en GIRS, pero también con el Observing Tool. Hacer subwindows es muy chulo porque el mínimo tiempo de exposición que tenemos con esta cámara es de 2,9 segundos. Si queréis reducir el tiempo y vosotros, por ejemplo, estáis interesados en esta galaxia, la M81, en las partes más externas, pues yo hago mis dos subwindows que cogen las partes más externas de esta galaxia, que es lo que me interesa, y así conseguiría pues reducir, bueno, primeramente también la cantidad de datos que genero, pero luego también el tiempo de exposición mínimo pasaría a ser 1,35 segundos, cosa que es muy chula. Luego lo contará Antonio. Y luego, por supuesto, pues el paquete de reducción de datos y de Quick Look. ¿Por qué necesitamos un Quick Look? Ahora José Miguel nos contará con más detalle, pero es que el Quick Look es necesario porque si no es que puede ser que ni siquiera sepamos con las imágenes, el Real Display, dónde está posicionado el telescopio. Siempre hay que sustraer una imagen para ver si realmente el telescopio se ha posicionado bien, un poco de saber la intensidad que tienen nuestra estrella o nuestro objeto, o sea que el Quick Look es necesario. Mientras que estoy tomando datos, estar haciendo una reducción
rápida, que eso es lo que significa Quick Look, hacer una reducción rápida para ir viendo realmente qué estamos haciendo en ese momento. Además de otras posibilidades que tiene, que ahora nos contará José Miguel, súper chula. Esta es la Wii es súper intuitiva. Yo diría que incluso sin leerse el manual, que hay que leérselo, pero sin leerse el manual eres capaz de hacer cosas. Esto es como las impresoras, ¿no? Que las utilizamos todo y nadie se ha leído el manual. Pues casi pasa igual con esta Wii, ¿vale? Y luego también está la maravillosa pipeline, que por supuesto es obligatorio ya cuando se ofrece un instrumento, pues tener una pipeline que reduzca los datos. Si no queréis utilizarla, cada uno es libre de hacerlo, pero esta está específicamente preparada para ello y está muy chula. ¿Por qué? Pues porque es capaz de corregir los defectos que tiene esta cámara, corrige de distorsión, corrige, bueno, de un montón de cosas que ya me he pasado de mis 15 minutos y ahora seguirá José Miguel. Esta es la presentación que tiene la pipeline. No os asustéis porque es muy intuitiva, como he dicho. Simplemente tres cosas para finalizar. Una, lo dejo ahí porque como se graba la sesión ya lo veréis. Estos son como inspiración de cosas que se pueden hacer con Panic, casos científicos que se pueden hacer. Muchísimo. La imaginación al poder. Dos, se ha abierto ya la llamada a propuestas, chicos. Entonces, chicos, chicas, chiques, todos, ya podéis mandar las propuestas para observar en el semestre que viene, del 1 de enero al 30 de junio. Se cerrará el plazo el 15 de octubre. El personal de Calar Alto está abierto para todas las preguntas que queráis. Y tercera cosa, disfrutad de esta sesión, aprended porque está hecha para eso nada más. No hemos esforzado en esto, así que muchísimas gracias y Dianac, adelante. Antes de que empiece Diana, si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano y si no, pues seguimos con esta velocidad. No veo ninguna mano, así que bueno, pues de acuerdo. Tengo que darle permiso a Diana. Hola, creo que ya me pueden escuchar a todos. Sí. Perfecto, Sí, Dianac, adelante. Bueno, gracias. buenos días a todos los que no me conocen. Yo soy Bianak Naranjo. Trabajo en el MPIA en Heidelberg, en Alemania. Y bueno, en realidad mi trabajo aquí es la mayor parte y donde mi especialidad es en detectores infrarrojos. Pero una parte muy importante de este instrumento, y bueno, ¿cómo se dice? Del el poder, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, de los detectores infrarrojos en el MPIA, es que hay un software que se ha desarrollado para poder trabajar con ellos antes de que el software de los instrumentos esté listo, porque normalmente se empieza el instrumento, se empieza los software, en algún momento llega el detector y pues hay que ponerlo a ver si funciona. Y entonces la herramienta que yo les voy a presentar es una herramienta que históricamente se ha utilizado en instrumentos, pero en realidad hoy en día es una herramienta ingenieril. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito al respecto. Bueno, el nombre, empecemos con la historia. Bueno, se dice Gears porque por lo menos en alemán, las letras EI suenan AI. Entonces, pues Gears, mucha gente le dice, pero no, se dice Gears. ¿Por qué Gears? Bueno, como les pongo en el título, su nombre es Generic Infrared Software. ¿Por qué genérico? Bueno, este software se ha venido desarrollando desde hace más de 20 años aquí en el MPIA. Es una herramienta genérica porque es el núcleo de este software se ha ido adaptando durante muchas generaciones de electrónica de lectura de detectores y de detectores propiamente que han pasado por este instituto. Lo muy importante es que es compatible con instrumentos viejos. Es decir, aunque se hayan ido implementando nuevas herramientas, siempre es posible llamarlo con el nombre del instrumento que uno quiere utilizar. Por lo que para hacer troubleshooting y cosas así, siempre es muy útil porque hay cosas que siguen caminando, pero uno a veces necesita herramientas viejitas e instrumentos viejitos. Entonces, esto nos da mucha flexibilidad. Em, ¿Qué es este software? Bueno, sí, ok, yo lo uso para caracterizar detectores, cierto, pero en realidad es el software de bajo nivel, de más bajo nivel, que existe para comunicarse con el detector. O sea, este es nuestro intermediario. Yo no le puedo decir nada al detector sin pasar por GEARS. ¿Qué más hace? Recopila
todas las listas de comandos y todos los parámetros de control que hay que decirle a la electrónica para que el detector funcione. Puede ser desde su misma GUI, que tiene una pequeña GUI, o desde un software más elevado y más, digámoslo así, más capaz, como en este caso con Panic sería el OT, que luego va a explicar Antonio. Además, ese es el que se encarga de traducir lo que quiere hacer el observador al firmware que le habla a la electrónica. Entonces, esa es también una capacidad importante. Inicializa los ciclos de lectura. Ya estamos hablando ok, ahora detector, haz esto, por favor. Electrónica, necesito que me digas esto. Hazme esta instrucción para que el detector funcione. Y va acumulando las imágenes. Y las puede, tanto las graba en formato de feeds o las enseña en una pantalla, más o menos también en tiempo real, para que uno vaya viendo qué pasa. Ok, importante, no es ni un pipeline ni una herramienta de reducción de datos para ningún tipo de detector, ni para ningún tipo de imagen, ni tampoco es una herramienta de display de feeds. O sea, eso no es. Ok, ahora empecemos. Bueno, ¿cómo se ve esto? Yo solo muy por encima, porque bueno, yo no soy programadora ni he diseñado este paquete, pero sí soy una usuaria fiel de este sistema. Entonces, en una shell normal, uno le pone, ok, por favor, empecemos con Panic, y aquí es donde les decía, siempre es el paquete de software, empieza y el nombre del instrumento. Entonces, por ejemplo, en Calar Alto, Omega 2000 también utiliza este sistema. Y pues ahí empieza un poquito diferente el comando, pero la palabra Omega 2000 está por ahí. Nos va diciendo qué va pasando y una vez que arranca, nos sale esta pequeña GUI. Aquí le podemos decir cosas del detector y del observador y de cómo se comunica con el telescopio. Entonces, pues podemos poner el observador, podemos poner qué chip es, en qué puerto se tiene que conectar, qué telescopio queremos usar y muy importante, se puede poner en modo de simulación. Entonces, yo le puedo decir, si es falso el acceso al telescopio, no toca nada al telescopio. Si es verdadero, pues intenta conectarse con el telescopio y haría otras cosas. Y bueno, cuando arranca, tenemos estas tres ventanas que son las que Ana antes enseñó. Es un módulo de control o el módulo de cambio de rueda de filtros y este display que de tiempo real. Entonces voy a explicar brevemente cada una. La ventana de control, bueno, esta ventana es de verdad un acceso al mundo ingenieril de comunicación con el detector, porque tiene un montón de cosas que en realidad un observador normal no tiene por qué tocar, pero a la hora de probar el detector y caracterizarlo es importante tener todos los parámetros a mano para poder cambiar fácilmente e ir probando diferentes cosas hasta lograr la configuración que sea más adecuada para lo que quiere ese instrumento. Empezamos con las cosas que sí pueden usar los observadores, que sería el modo de lectura. En este caso, CNTSR es el modo de lectura oficial de Panic, el que nosotros recomendamos. José Miguel entra en detalle luego en su charla. Le podemos decir el tiempo de exposición, le podemos decir el número de imágenes que queremos tomar, de frames en realidad. Y después, en realidad lo que tiene que usar el observador si quisiera es, se pueden poner las subwindows, como dijo Ana. Le puedes decir que leas, cuántas lecturas puedes salvar y todas estas letritas son los diferentes tipos de lectura, que hay mucho más de las que Panic ofrece oficialmente. Pero como les digo, esta es la GUI de ingeniería para que vean todas las posibilidades. Todo lo que no les voy a contar son diferentes tipos de cómo hacer que el detector espere a que lleguen nuevas señales, que hay cosas que son más, por decirlo así, más efectivas para ciertos detectores, entonces uno puede cambiar ciertas cosas. Todos estos números de esta fila, de la 1, 2, de la tercera fila, son cosas para lectura del detector. ¿Con qué velocidad? ¿Con qué clock? Que si se salta píxeles, que si se quedan ellos, que por favor, esto, ponme los tamaños distintos y bueno, etcétera. Sí quiero mencionarles que hay el mismo Gears tiene una pequeña shell propia, además de un montón de logueo de errores, de monitoreo y demás, para que una persona como yo se entere de qué está pasando con el detector, si es que hubiera algún problema. Y esa pequeña shell, ahí yo le puedo hablar al detector por comando y hacer todo lo que se me ocurra, básicamente. Hay una lista de comandos larguísima que no voy a presentar, pero uno le puede hablar al detector también sin necesidad de la GUI.
Ahí también nos sale cómo va avanzando el proceso, si he cambiado un filtro, qué ha pasado y etcétera. Bueno, lo dejo ahí de momento. Ahora en Panic hay una GUI especial para mover las ruedas de filtros. Entonces, como Ana dijo, en este momento hay 7 filtros instalados en 4 ruedas distintas y uno puede escoger desde poner todo en blank para que no haya luz o cambiar y hacer combinaciones, etcétera. Todo eso se puede hacer individual en cada una de estas ventanitas que corresponde a filtro uno, filtro 2 y etcétera, o con una macro que tú le dices, quiero tal filtro y entonces automáticamente él busca cuáles son las posiciones adecuadas. Muy bien. Y luego por último, tenemos el display, que bueno, la imagen no es espectacular, pero es una imagen de ingeniería. Nos permite además en el modo ingenieril seleccionar, por ejemplo, el tamaño del zoom, qué color quiero. Hay como entre 20 y 30 colores, desde blanco y negro hasta arcoíris, hasta temperatura. Lo que uno quiera es simplemente para ayudar a la visualización. Puedo decirle si quiero que ya me dé la imagen, por ejemplo, si fuera un double correlated, si me la dé ya restada, como explicó Ana, ya sin background, o si quiero verlas individuales. Le puedo decir que por favor, por ejemplo, aquí no se ve, pero en este campo que no tiene nada, si uno presiona, le puedes decir, réstame este cielo. Entonces tú escoges un cielo que ya has guardado previamente y te lo resta. Puedes escoger los cuts para ver hasta dónde quiero que me muestre variaciones de los píxeles. Y me muestra también si uno quiere como una estadística, unos gráficos para ver de variaciones en píxeles. Y bueno, como les digo, es muy útil, sobre todo para mí como una persona que trabaja directamente con el detector antes de que estén todas las otras herramientas de software listas. Entonces, pues los dejo con eso. Decirles que toda esta información se encuentra también en la página de web de Panic, siguiendo esos links que puse allí. Y bueno, muchas gracias. Cualquier duda, por favor, encantada. Si no es ahora, pues luego por correo. Gracias. Muchas gracias, Bianca. ¿Hay preguntas para esta sección? No veo ninguna mano. Levantad la mano si tenéis preguntas, porque estáis todos muteados, que lo he dicho al principio por el que se haya incorporado un poquito más tarde y no lo haya oído. Yo quería hacer una aclaración de una cosita que ha dicho Bianak, que podemos combinar filtros, y es que ingenierilmente tú puedes combinar filtros dentro de las ruedas porque te conviene para tomar ciertas calibraciones o caracterizar que le llegue al detector cierta luz. Pero en el modo ciencia, cuando observamos, al estar los filtros en un haz que no es colimado, eh, cambiaría el camino óptico si ponemos varios filtros a la vez. Entonces, para poner un filtro paso banda, se puede elegir solamente uno de los filtros a la vez. Ya, eso era lo que quería comentar, solamente eso. Gracias, Pancho. Y gracias, ¿no? Eh, Era porque como los científicos podrían pensar que Sí, sí, entonces no, está bien sí, la aclaración. Sí, sí, es para ingeniería. sí. Y bueno, pues muchas gracias, Bianak. Y seguimos entonces con esta dinámica, pues no tenemos preguntas. Antonio, ¿dónde está Antonio? Ajá, ahora estás el primero. Ya, Vale, ya puedo hablar, ¿no? Muy sí, bien. gracias. Bueno, pues Gracias. yo soy Antonio, ya me han presentado antes, he desarrollado software para Panic, en concreto esta utilidad que se llama Observation Tool, que nos permite, pues, quizás abstraer el software de bajo nivel, el del que acaba de hablar Bianak, y programar nuestras observaciones desde un punto de vista más alto, más... mm, A nivel de usuario. A nivel de usuario, exacto. Sí. Entonces, esta sería un poco el workflow que podríamos tener, ¿no? El observador se puede descargar este software en su despacho, preparar su observación, generar un fichero XML que mandaría luego al observatorio, a Calar Alto, y allí pues podrían revisarlo y luego también con el mismo software ejecutarlo in situ en el observatorio.
El software lo podemos descargar desde esta ubicación. Bueno, todo aparece en la página web de Panic, que están todos los links y también hay un manual de usuario que se puede descargar en el mismo sitio. Está hecho en Java, está desarrollado en Java y eso nos permite pues, que podamos ejecutarlo desde cualquier plataforma, ya sea Windows, Mac, Linux. Solo necesitamos el Java Runtime Environment, versión 7 o superior, que ahí tenéis el enlace para descargarlo si no lo tenéis ya. Y bueno, una vez descargado, se puede ejecutar desde el terminal con esta instrucción java-jar panic-ot.jar. Y si lo hacemos desde un Windows o un Mac, simplemente con haciendo doble clic sobre el icono del ficherito, pues se lanzaría. Y si lo queremos lanzar desde el observatorio, tenemos un pequeño script que es ese abajo, start-ot, que lanzaría el OT allí en Calar Alto. Cuando lo lanzamos, pues esta es la primera pantalla que tenemos en la que podemos crear un nuevo programa, un programa de observación, o abrir uno que ya tengamos creado antes. Si seleccionamos crear uno nuevo, pues tenemos que poner un nombre, seleccionar el directorio y ponerle un nombre. Ya el OT directamente le añade la extensión XML porque realmente se tratará de un fichero XML que, como he dicho, luego se puede enviar al observatorio, bueno, se puede transportar, se puede abrir en otra sesión del OT o tanto en casa como en el observatorio. Y esta es la pantalla principal, los elementos que tiene la pantalla principal cuando abrimos o creamos un nuevo programa. Tenemos arriba una barra de botones donde podemos salvar, rehacer, deshacer, añadir observing blocks, que ahora explicaré lo que son, crear darks. Tenemos una vista en forma de árbol, aquí en la parte izquierda, en la que se ve todo nuestro programa de observación de forma gráfica, ¿no? Qué elementos tiene, los bloques de observación que hemos definido y, bueno, un esquema de qué es lo que hemos hecho. Y luego pinchando sobre cada uno de estos elementos, aquí en la parte derecha, pues vemos la información relacionada con cada uno de ellos. Y por último, en la parte baja tenemos un log para poder monitorizar todo lo que se está haciendo, ¿no? Sobre todo es importante cuando estamos ya en modo ejecución en el observatorio y se ven todos los comandos que se le van mandando al software de bajo nivel, a JIRS, y bueno, la interacción con él. Al más alto nivel tenemos la información relativa al programa de observación. Pues aquí especificamos información general sobre el programa que queremos hacerle llegar al observatorio, ¿no? Ahí lo podéis ver, ¿no? Información sobre la propuesta, el IP, direcciones de correo, teléfono, por si el observatorio se tiene que poner en contacto con vosotros en algún momento. Luego una información bastante importante, sobre todo cuando se está allí en el observatorio, que es el prefijo con el que se van a salvar las imágenes, el directorio en el que se van a guardar y el modo en el que se van a salvar. En el manual podéis mirar tanto el manual de GIS, que está mejor explicado, como en el del OT, y supongo que PAPI también, explican los diferentes modos en los que se pueden guardar las imágenes. Integrated All es el que se usa de forma más estándar, ¿no? Y el que permite una reducción. Ya lo explicará José Miguel en su parte. Y luego información adicional que se le puede hacer llegar al observatorio, como los modos de reducción, si se quiere usar el Quick Look, la prioridad y algunos comentarios, ¿no? Bueno, como decía, en los programas de observación, la entidad más importante que hay para definir nuestra observación son los bloques de observación, los OB Observing Blocks. En ella, pues, vamos explicando cada uno de los objetos que queremos observar, qué es lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Entonces, cada V está relacionado directamente con un objeto, con un apuntado, digamos. Y tiene pues, una configuración del instrumento y requisitos de lectura, ¿no? Pero a la vez se pueden definir varias exposiciones sobre el mismo objeto, no tiene por qué ser una, se pueden hacer patrones de dithering, se pueden cambiar la configuración del instrumento usando varios filtros, varios tiempos de exposición distintos en el mismo B, pero la idea es que uno B se ejecute de forma atómica, digamos, que se ejecute
de forma conjunta y que dure como mucho 1 hora por si en caso de algún problema hubiese que repetirlo. Y bueno, ¿por qué se tiene que ejecutar así de forma atómica? Pues porque el Observing Tool agrega información sobre las exposiciones que se van tomando que luego el Quick Look y el Pipeline utilizan para poder reducir los datos. Entonces, uno b tiene que ejecutarse enterito, pues porque cada exposición lleva sus parámetros que luego hay que interpretar desde la parte de reducción. Y bueno, tenemos dos formas de añadir observing blocks cuando estamos definiendo nuestro programa. Una sería pinchando sobre el botón este, que plus OB, que añade un OB, o haciendo right click, botón derecho, clic sobre el botón derecho del ratón sobre el programa de observación, el nombre del programa, podemos añadir un nuevo bloque de observación. Estos serían los elementos que se ven de la información relacionada con cada OB. Le vamos a poner un nombre, le vamos a decir cuántas veces queremos que se ejecute. Cuando ya lo tenemos preparado, aquí podemos ver una estimación del tiempo que va a tardar en ejecutarse. No deja de ser una estimación. Como a Ana Guijarro le gusta llamarlo, es tiempo lavadora, una aproximación a lo que tardará. Podemos poner el nombre del objeto que queremos observar y resolverlo, que hace una consulta SYMBAD para obtener las coordenadas. Podemos especificar las coordenadas a mano y luego podemos decirle que centre el objeto en el centro del detector, del campo que tiene el detector, o colocarlo, esto es una herencia de cuando teníamos 4 detectores, colocarlo en el centro de los 4 cuadrantes del detector. Lo hemos dejado por si alguien quiere recolocar el objeto en algún sitio especial del campo. Y luego tenemos este botoncito que nos permite, usando la herramienta esta Start Alt que tiene el Isaac Newton Group of Telescope de La Palma, que fue desarrollada por Peter Sorensen, Marco Asaro y Javier Méndez, pues ver un gráfico de cómo va a ser la elevación de ese objeto durante la fecha que le hemos especificado. Y esto ayuda a poder ordenar los OBs durante la noche y buscar el momento de culminación de cada objeto mientras se observa. Bueno, y aquí pues en la parte izquierda, en el árbol, pues vemos que seleccionando un OB en concreto, pues vamos viendo su información y que cada bloque de observación tiene asociado una secuencia de observación, en lo que llamamos OS, que está asociada siempre a los bloques de observación y viene a ser un resumen de todo lo que hemos definido que queremos hacer. Es decir, todas las exposiciones simples que se van a tomar en ese bloque de observación. ¿Vale? En cada línea pues vemos si hay movimiento relativo del telescopio, el tiempo de integración, las repeticiones, filtro y se usa el detector completo o se ha definido una subventana para cada una de esas exposiciones. Vale, pues podemos definir diferentes tipos de bloques de observación. Aquí vemos la lista de lo que vamos a hacer. Entonces, pinchando, haciendo clic derecho sobre el elemento secuencia, podemos añadir uno de estos tipos de bloques de observación y lo podemos combinar a la vez con un iterador que nos permite ir cambiando filtros o tiempo de exposición y un patrón de dithering. Ya dependiendo del tipo que se selecciona, podemos hacer combinaciones de un tipo o de otro, ¿no? Vale, vamos a ver los distintos tipos de bloques de observación que podemos definir. El primero sería la serie de calibración, donde podemos definir dark o flats. Podemos poner un tiempo de exposición fijo o si es una serie, pues el rango de tiempo en el que queremos tomar las distintas exposiciones. Si el espaciado queremos que sea lineal, logarítmico o que no haya espaciado. El número de repeticiones y el número de imágenes que se van a tomar en la serie, ¿no? Aquí abajo tenemos un resumen con lo que definimos. Por ejemplo, aquí estamos definiendo una serie que va de 2,9 segundos a 11,6 de un espaciador lineal. Queremos 4, pues se van a tomar, bueno, con 2 repeticiones, 8 imágenes en total. ¿Vale? En el nivel de secuencia, si pinchamos ahí, veríamos en la tabla 8 filas. El siguiente elemento que podemos definir son las series de foco, que nos
son muy útiles para enfocar en cada filtro cuando vamos a hacer un cambio de filtro. Pues igual definimos un tiempo de exposición, número de repeticiones, el filtro y el foco inicial y el foco final que queremos, estimamos que donde vamos a encontrar el mejor foco, y podemos hacer un espaciado definiendo directamente el número de micras que va a haber entre una exposición y otra, o directamente decimos un número de imágenes y ya se calculan el espaciado. Y podemos hacer que nos vaya preguntando cada vez que termina una exposición si queremos continuar o no, o si lo dejamos desmarcado, pues se harían toda la serie del tirón. El siguiente elemento de tipo de observing block que podemos usar son los flash de cúpula. Los flash de cúpula podemos hacerlo eligiendo nosotros de forma fija la lámpara y el tiempo de exposición. En el observatorio de Calar Alto pues nos ofrecen 5 lámparas distintas, de distintas potencias. Hay una que es regulable, que podemos regular entre 1 y 10 vatios. Si sabemos más o menos las cuentas que nos da cada lámpara, pues podemos usarla así, de modo fijo, o si no, podemos decirle la otra opción que es calculado, que nosotros queremos para nuestro flat un nivel de cuenta aproximado, por ejemplo, en este caso 30.000, y ya el OT calcula la lámpara que tiene que usar y el tiempo de exposición para el filtro especificado. Y bueno, como siempre, podemos establecer un número de repeticiones y cuántas veces se va a ejecutar el down flat. Otro tipo de bloque que vamos a definir son los sky flats, los del atardecer y los del amanecer. Y aquí se ha hecho algo muy similar a lo que ya se hacía con Omega 2000, es decir, es una rutina que se ejecuta de forma automática definiendo estos parámetros que se ven aquí. Cuando, cuando es en el ocaso, en el atardecer, se monitorea el número de cuentas, y cuando es el amanecer, pues se monitorea el tiempo de integración, ¿no? Para no exceder, o bueno, para que se ajuste lo máximo posible a los parámetros que le definimos. Ponemos el filtro, el número de flats que queremos, y luego el rango de cuentas con una pequeña tolerancia y un límite máximo de brillo que queremos para nuestras imágenes. También podemos decirle pues, eso, que el máximo tiempo de posición que queremos para cada flash freeze, y si, bueno, cuando definimos por varias repeticiones, cuál es el tiempo de integración por lectura. También podemos definir si queremos desplazar un poquito el telescopio entre flat y flat, que es recomendable hacerlo. Ahí podemos poner los parámetros de ascensión recta y declinación. Y esto, pues como decía, cuando lanza este Observing Block se ejecuta de forma automática, monitorizando el cielo en el target que has especificado al nivel del Observing Block. Y él solo pues está mirando si se llega al nivel de cuentas deseado o al tiempo de exposición deseado, y toma los flats. Este sería el orden para el atardecer y para el amanecer en el que habría que usar los filtros. Pues si se quieren hacer varios skyflat en varios filtros, pues para que dé tiempo a hacerlos, ¿no? El orden en el que pues, se pueden ir usando cada uno de los filtros, dependiendo de si es atardecer o es amanecer. Y luego estaría la exposición simple, digamos. ¿Cómo tomar una exposición simple? Lo que pasa que este default values que podemos usar, en el que solo se especifica el filtro, el tiempo de integración, el número de repeticiones y el número de veces que queremos hacer eso, lo podemos combinar a su vez y hacerlo mucho más complejo, añadiendo un patrón de dithering o un iterador de instrumento que se llaman, que nos permitiría pues, cambiar el filtro, cambiar el tiempo de integración, el número de repeticiones, pues para hacer una combinación más extensa. Aquí, por ejemplo, hemos incluido un ejemplo de cómo hacer un patrón de dithering. El OT te permite hacerlo de dos formas, una personalizada y otra simple. Vamos a empezar viendo esta personalizada que nos da un montón de opciones, ¿no? Podemos ir añadiendo offset de forma manual, aquí simple. Aquí en la parte baja, en la tablet, se irían viendo todo lo que vamos añadiendo, ¿no? Podemos usar ya patrones que hay definidos, pues de 2 puntos, de 3, de 4, de 5, luego de forma de espiral. En fin, hay un montón ya de patrones definidos.
que dándole a este botón se añadirían aquí, los veríamos en la tabla. Y luego, a su vez, bueno, también tenemos patrones ya predefinidos del de 20 posiciones heredado de Omega 2000, por ejemplo, o otros de 18 y 36 posiciones que siguen una estructura de forma triangular, que también veremos un ejemplo. Y este patrón se puede combinar con objetos extensos. Tenemos tres formas de combinarlo, que sería moviéndonos entre telescopio y el cielo, o haciendo dos exposiciones en telescopio y luego el cielo, o dos de telescopio, dos de cielo. En fin, se pueden combinar varias formas y le podemos decir la dirección en la que queremos que se mueva. Y cuando hemos definido todo nuestro patrón, aquí pulsando este botón, bueno, en este ejemplo hemos visto, se ve que hemos usado el patrón tipo grid con tres posiciones y tres en cada eje, y luego lo vamos a combinar con un objeto extenso. Este sería el resultado. Es decir, 6 imágenes, no, perdona, no son 6. Hemos puesto dos puntos, no, se han definido tres tres manuales y se ha añadido el TS, que sería de la posición donde está el telescopio y el cielo. Y los 26 grados y medio que hemos metido para hacer el objeto extenso es para salirnos del campo de Panic, ¿no? Pues eso, como os decía, pulsando el botón de previsualización podemos ver una pequeña gráfica en la que te muestra cómo van a ser las exposiciones que se van a tomar y el orden en el que se toman está numerado. Y también, bueno, hay un gradiente de color que va cambiando en función de si son las más recientes o las más antiguas. Aquí tenemos otro ejemplo de 5 posiciones. Aquí directamente he puesto la previsualización. Aquí otro de 5 posiciones, pero combinándolo con objeto extenso de telescopio y cielo. En este caso se va al sur y veis, pues va tomando una imagen aquí, luego se va aquí, vuelve y tal. Aquí lo hemos combinado, pero con esta secuencia, es telescopio, cielo, telescopio. Es decir, se toman el doble de exposiciones en el telescopio que en el cielo. También se va al sur, 30 minutos, y bueno, pues veis, toma una aquí, se viene aquí, vuelve, toma dos, se va al cielo, vuelve, toma dos, se va al cielo. Y así podemos hacer todas las combinaciones que queramos. La verdad que hay un ejemplo de patrón en forma de grid, sería esta definición, con 9 posiciones. Aquí tenemos un grid también de 3×3, de 9 posiciones, en el que se ha combinado con telescopio, cielo, telescopio. 9×3, 27 posiciones en total. Este es el patrón que os decía, que tiene una forma triangular y hace un barrido, pues, puede ser de 18 posiciones recorriendo este, se llama reloj, o 36, tenemos dos opciones. Y todo esto está basado, se sacó de un artículo en el que había unas razones por las que se recomendaba este patrón de dithering en las observaciones en el infrarrojo. Ahí os dejo los datos por si lo queréis leer. Aquí un ejemplo de cómo combinar el reloj este triangular de 18 posiciones con el cielo. Y luego están la forma, digamos, simple de hacer un patrón de dithering. Esto también viene heredado de cómo se hace en Omega 2000. En Omega 2000 hay un script en el que se establecen estos tres parámetros y hay una serie de posiciones, de 20 posiciones ya predefinidas. Y bueno, dependiendo de los parámetros que tú le pones, pues pueden ser las 20 posiciones en total, porque en este caso es así, hemos puesto 30 segundos y 600 en total. Usaríamos las 20 posiciones, pero cambiando estos parámetros, pues puede que se cojan solo 10 o 5, las que hagan falta para completar los datos especificados. Bueno, y luego el otro elemento con el que podemos combinar nuestros bloques de observación es con el iterador o el Instrument Iterator, ¿no? Este nos permite, para
la secuencia que hemos definido, la observación que hemos definido, ir cambiando el filtro, bueno, poder modificar tanto el filtro como el tiempo de integración o el número de repeticiones. Y a su vez lo podemos combinar también con leer el detector de forma completa o definir sus ventanas. Aquí hemos puesto un ejemplo de todo, es decir, se quiere hacer un iterador que combine varios filtros, el KS, el H y el J, con distintos, bueno, aquí el tipo de integración es el mismo, se podría definir distinto, y con diferentes números de repeticiones, y con dos subventanas. Y esto es el ejemplo que he puesto antes, pues nos permitiría obtener una imagen de este tipo. Y lo bueno que nos permite el uso de subventanas, como decía Ana, es que nos permite reducir el tiempo de integración. El detector completo toma 2,9 segundos, pero cuando hacemos subventanas, pues es proporcional el tiempo, dependiendo de la proyección en el eje X del tamaño de las ventanas, se puede reducir el tiempo considerablemente. Para la gente que necesita tiempo de exposición menor a 2,9 es la forma de obtenerlo. Vale, y una vez que tenemos ya definido nuestro programa de observación completo, tenemos el botón este, ahora está que nos permite cambiar a modo edición, es que hemos pulsado y hemos pasado al modo de validación. ¿Vale? Este nos permite pues, ver un esquema, un resumen, ¿no? de todo lo que se va a hacer a nivel de bloques de observación, aquí en la parte de arriba, y ya los bloques de observación detallados en cada una de las exposiciones que se van a tomar en la parte de abajo. Aquí ya se ve el tiempo total que tomaría ejecutar todos los bloques que están seleccionados, pero nos permite seleccionar solo algunos y dando a validar, pues se recalcula la secuencia y se recalcula el tiempo de exposición, el tiempo total que va a tomar en ejecutarse. Y bueno, cuando estamos ya ejecutando el OT en el observatorio, ya se habilitan estos botones para poder correr el programa de observación, pararlo o abortarlo. Y como decía, pues dependiendo ya de los bloques que se seleccionan, pues se obtiene un tiempo estimado de ejecución. Aquí lo vemos ejecutándose, que ya se habilitan los botones de parar y abortar la ejecución. Se van mostrando de forma resaltada el observing block que se está ejecutando en ese momento y la exposición que se está tomando en cada momento. Y aquí lo vemos en ejecución junto con JIRS, el software de bajo nivel, que en principio no hay que tocarlo para nada, nos sirve su visualizador para ir viendo las imágenes que se están tomando. Hace falta que en el observatorio esté ejecutándose, obviamente, porque es el que realmente habla con el detector. Y bueno, nos sirve pues, eso para ir viendo la comunicación. Aquí en el log se ven todos los comandos que se le van enviando, se ve la interacción entre los dos paquetes de software. Pero en principio, si se usa el OT, no hace falta tocar JIRS para nada. Y por último, hay otro botón aquí, este oscurito, que nos permite generar los darks asociados a nuestra observación de forma automática. Esto, la forma en que lo hemos implementado es que una vez que se han tomado los datos de la noche del programa de observación que sea, tú pulsas ese botón, seleccionas la carpeta, el directorio en el que están las imágenes que se han adquirido y se analizan esas imágenes para ver los tiempos de exposición que se han usado y se genera un DAR para cada uno de la combinación de tiempo de exposición con un número de repeticiones. Se generan de forma automática y podemos ejecutarlo de forma automática ya incluso cuando se ha cerrado la cúpula bueno, que no hace falta que tengamos cielo para tomar los darks cuando ya se han acabado la noche de observación. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Como decía, hay mucha más información en la página web de Panic. Gracias, Antonio. Hay un aplauso. Eh, tenemos una pregunta de Pedro. Si encuentro a Pedro en la... Parece ser que no.
Es que tengo que encontrar a Pedro para desmutearlo. Ah, ya lo desmutearon. Pues Pedro, Sí, ya puedes. hola, hola. Hola, 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 ya puedes Pedro. Bueno, hablar. solamente para, bueno, agradeceros a todos la información tan interesante que estoy dando, para decir que Fran, aunque no se ve en pantalla, está aquí también conmigo. Y nada, era esa duda que me ha surgido de la charla, cuando habláis de subwindows, si hay un límite de algún tipo al número de subwindows que puede generar, o si a partir de un número determinado, pues no, por lo que sea, pues la performance o no es interesante poner su Windows y pasar directamente a todo el frame. Vale, mira, desde la parte de mi software sí que dijimos que con 4 subventanas estaba bien. No tiene, bueno, se pueden definir más si usas JIRS, ¿eh? JIRS te permite definir todo lo que quieras. Pero desde el OT pusimos un límite de 4 subventanas, ¿vale? Esa es la única limitación que tenemos por esa parte. Pero ya te digo, si se quieren más, JIRS te permite hacer todas las que quieras. Bueno, Muy no sé bien. si Vianac me puedes corregir, no sé si hay un límite en JIRS, pero yo... No, Viviana, que es que se ha tenido que Ah, ir, pero lo podemos preguntar. Vale, genial. Gracias. de nada. Lo podemos confirmar después, ¿vale? El límite de sus ventanas con JIRS. Vale, vale. Gracias. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, sí, Kiplan. Ya, ¿le diste poder? Aquí. Vi a Kipham, no sé cómo pronunciarlo. ¿Es correcto? ¿Quieres hablar? Levanta la mano si quieres hablar de nuevo. Vi una mano por un momento. ¿No? No debe querer porque yo lo he tratado de desmutear y no lo Ah, acepta. vale, pues entonces era un falso positivo. Vale, pues entonces, como ya hemos terminado la primera parte del software hasta el OT, vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos en 10 minutos. Ahora mismo son las 11:05, volvemos a las 11:15, ¿de acuerdo? Hasta ahora, dejamos abierta la sala por si alguien se quiere quedar, lo que quiera, pero paramos de grabar por un momento. ¿Sí? Hasta ahora. Ahora. Chao. Voy a parar.